Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios, vive Jesús, pueblo santo, amigos y todo el público, vive Jesús, aleluya, que me escucha, vive Jesús en esta tarde. Le doy gracias al Señor, le alabo y glorifico tu nombre, porque Él es santo. Ministerios sanos y bendecidos, vive Jesús, oración familiar. Mi nombre es Ernesto Pagán, vive Jesús, una vez más, vive Jesús, estoy trayendo palabra de Dios. La grabación anterior, vive Jesús, estaba explicando, vive Jesús, aleluya, de cuando Jesús nació, vive Jesús, habían unos reyes magos que Herodes le dijo, vive Jesús, que fueran a decirle dónde era que él estaba, y ellos se fueron por otro camino, vive Jesús, siendo personas que no le servían al Señor como nosotros, vive Jesús, aleluya, queremos, ni como nosotros pensamos. Pero aquí voy a traer una predicación de unos hombres que comían en la mesa con Jesús, habían sido llamados como discípulos, vive Jesús, el cual uno, que ya conocemos, se llamaba Judas, que lo vendió, y el otro Pedro, vive Jesús, que lo traicionó, vive Jesús, lo negó. Y la predicación de esta tarde, vive Jesús, tiene que es el continuación de la que yo había predicado, vive Jesús, unos minutos antes, vive Jesús, la cual luego saldrán. Y vemos aquí que el Señor hizo la Santa Cena y todos los discípulos estaban sentados. Anteriormente, Judas había ofrecido, vive Jesús, por unas monedas vender al Señor, al grupo de religiosos, a los principales, los sacerdotes, vive Jesús, de aquel tiempo. Pero revelación del Señor al Hijo de Dios, cuando se sentaron en la mesa, ya Jesús lo sabía, quién era el traidor. Y estamos leyendo, vamos a leer en Marcos capítulo 14, versículos 10 y 11, los primeros versículos que voy a leer del capítulo 14 de Marcos, versículos 10 y 11, y dice así: Entonces Judas el Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírse alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El Señor mandó a los discípulos que fueran a preparar la cena. Y cuando ellos estaban sentados en la mesa, dice el versículo 18 del capítulo 14 del libro de Marcos, vive Jesús. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno al otro: ¿seré yo? Y el otro dice: ¿seré yo? Él respondió y le dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Vive Jesús. A veces personas que comen con nosotros en el mismo plato, vive Jesús, que nosotros llamamos nuestros amigos, nuestros hermanos, vive Jesús, y que tenemos confianza que van a trabajar con nosotros, vive Jesús, y a veces son los primeros que nos dan la puñalada, vive Jesús, porque Jesús había cogido a este hombre y él era el que llevaba el tesoro del grupo, y pensábamos que a lo mejor él también metía sus manos en el tesoro, vive Jesús.
Por eso es que tenemos que tener en cuenta con el dinero, porque el dinero es el enemigo número uno del hombre. Dios lo hizo para bendición y el hombre lo ha cogido para maldición. Pero ese no es el mensaje es la traición de unos de los mismos de Jesús. Uno lo vendió y el otro lo negó, perdón. Y si vamos al versículo 26 del capítulo 14 del libro de Marcos, y vamos a leer el 26. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizáis de mí en esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro entonces dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo a Jesús, de cierto os digo que tú, hoy en esta noche, antes que cante el gallo, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negará 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Es fácil a veces decir las cosas, vive Jesús con la boca, pero es difícil cumplirlas. Porque nosotros a veces tenemos el instinto de supervivencia, vive Jesús. Pero aquí Judas, vive Jesús, aleluya, vendió al maestro y era uno de los que comían en la mesa, vive Jesús. Porque parece que le encantaba el dinero, vive Jesús. Y este discípulo, otro, Pedro, dice que si hasta la muerte tenía que ir con él iba. Pero cuando le llegó el momento que arrestaron a Jesús, entonces lo vemos en diferentes formas. Leemos la palabra del Señor, vive Jesús, aleluya, en el mismo capítulo 14 de Marcos, versículo 66, dice así, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándolo le dijo, tú también estaba con Jesús el Nazaret. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo, primera vez. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero Pedro negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a ellos. Entonces él comenzó a maldecirle, a jurar, no conozco a este hombre, ¿de quién habláis? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces, y pensando en esto, lloraba. Vive Jesús.
Negando, vive Jesús, aleluya, que conocía al Maestro. Y si nosotros, vive Jesús, aleluya, vemos cómo vive Jesús, aleluya, un hombre que había dicho que si tenía que ir hasta la muerte, ahora niega al Maestro. Y el Señor se lo había dicho. Él estaba avisado, vive Jesús. A veces el Señor nos avisa. Y nosotros tenemos que estar percibidos porque en este tiempo van a pasar muchas cosas. Que nosotros no seamos como Pedro, vive Jesús. Y neguemos, vive Jesús, aleluya, cuando vengan en contra de nosotros. Neguemos que somos cristianos, que no conocemos. Porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo, por la bendición del Espíritu Santo, el brillo que tenemos, eso nos va a delatar. Nos va a delatar de la forma que nosotros hablamos. Nos va a delatar, vive Jesús, aleluya, de la forma que nosotros vivimos y que nosotros nos comportamos. Eso va a delatar de que verdaderamente nosotros sí somos cristianos. Y no podemos negar, porque vamos a perder la salvación, vive Jesús. Pedro lloró amargamente, vive Jesús, aleluya. En los otros libros dice que él hasta maldijo, que no conocía a Jesús. Y en aquel tiempo maldición era reo de muerte. Una persona que maldecía, vive Jesús, era reo de muerte. Y sabemos, vive Jesús, aleluya, que el Maestro le había avisado tanto a Judas como a Pedro, vive Jesús, aleluya. Y a veces decimos, sí, pero que las Escrituras se tienen que cumplir. Pero que las Escrituras no se cumplan por nosotros, vive Jesús, aleluya, sino que se cumplan por otros. Nosotros tratamos de vivir la mejor vida, pero que no se cumplan por nosotros, vive Jesús. Que nosotros no tenemos que traicionar a nuestros hermanos, porque la Biblia dice que de la misma familia van a despreciar a uno, y que de la misma familia, cuando estamos en las iglesias, tenemos que ser perseguidos. No nos debemos usar del enemigo, vive Jesús. Porque para que todo esto se cumpliera, tenía que haber un Pedro y tenía que haber un Judas. Para que haya ministerio en la iglesia de reprensión de demonios, tiene que haber personas que se dejen usar del enemigo para que ese ministerio pueda echar hacia adelante. Pero si nosotros no nos vamos a la iglesia y no estamos preparados para usar, el enemigo viene y nos usa y después nos sentimos mal y somos culpables. Usted no deje que usted sea usado para que el Señor tenga que echar un ministerio de un hombre hacia adelante. Porque si hay una persona que administra en contra de las enfermedades, tienen que haber enfermos en la iglesia. Para ese hombre poder administrar, vive Jesús, aleluya, y hacer milagros, para que el Señor haga milagros a través de ese evangelista o ese predicador, tienen que haber enfermos, tiene que haber endemoniados. Pero no dejemos que nosotros seamos uno de ellos. Estemos siempre pendientes. Porque para la gloria del Señor, a veces yo iba el evangelista, y ellos nunca, yo tenía que darle permiso para que ellos oraran por mí, porque nunca oraban por mí. Y yo le decía, no oren por mí, porque van a decir que si ellos oraban por todo el mundo, y entonces me pasaban y brincaban, y yo decía, no, ore por mí, porque la gente va a decir que si yo soy mejor. Pero es que a veces conocen aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios.
Y no me estoy dando gloria, sino le estoy dando gloria a mi Dios, vive Jesús, porque el Señor siempre, vive Jesús, aleluya, me ha respaldado en todos lados, vive Jesús. Una vez había un predicador allá en Calley y fue y se manifestó un demonio en una hermana y la hermana caminaba en el piso como una culebra y el evangelista se le zumbó encima y quería ahogar a aquella señora, vive Jesús, aleluya. Y yo fui, intervine y le dije, oye, pero ¿qué estás haciendo? Déjala quieta, eso, vive Jesús, no se hace así, no es a la fuerza. Y yo tuve que, él estaba encima de la señora y yo tuve que quitarlo. Entonces yo sentí a la hermana en una silla y me decía, ay, estoy embaratá. Y yo le dije, voy a orar por ti. Oré y entonces se le quitó el dolor. Pero después la hermana dice, no vuelvo más a la iglesia. Y yo me fui a casa y lloré delante de Dios. Yo me fui a pelear con el Señor y el Señor me dice, siervo, yo uso a quien yo quiera. Y yo, sí, Señor, pero mira, esa señora dijo que, esa sierva dijo que no volvía más a la iglesia. Y me dice, ¿y qué? Yo hago con las vidas como yo quiera. Si yo la he de salvar, yo la salvaré, vive Jesús. Porque a veces nos da coraje y peleamos hasta con el Señor porque vemos gente que no saben usar los ministerios, vive Jesús, aleluya. Y Dios manda a que nosotros cuidemos la persona, vive Jesús. Pero a estas personas, vive Jesús, Judas, no le importó el ministerio de Jesús. Anteriormente, vive Jesús, aleluya. A lo mejor él había sido uno de los que había comido de los panes y los peces. A lo mejor habían administrado en las cosas del Señor, tanto Judas como Pedro, pero ahora vemos un Judas que lo vende y ahora vemos un Pedro que lo niega, vive Jesús. Y así hay muchos Judas y Pedro, vive Jesús, aleluya, por ahí en las congregaciones, vive Jesús, aleluya, que no le importa, vive Jesús, aleluya, los ministerios, vive Jesús, de los demás, sino que viven por ellos mismos, vive Jesús. Pero Judas tuvo un final terrible. Y vemos, porque él no se arrepintió, pero vemos Pedro que se arrepintió. Y Dios lo puso en alto, vive Jesús. El Señor me dice un día, yo tengo a mis siervos en alto. Y tú sabes dónde yo los tengo, vive Jesús. Y si buscamos en la palabra del Señor, vemos cómo el Señor usó grandemente a Pedro porque él se arrepintió. Si este mensaje hay un Judas por ahí llegándole, vive Jesús, aleluya, arrepiéntete porque aquel no tuvo la oportunidad, pero todavía quizás tú tengas la oportunidad. Si hay un Pedro, vive Jesús, aleluya, que está llegando este mensaje, no niegues, vive Jesús, al Maestro, venga lo que venga, vive Jesús, porque es mejor entrar al reino de los cielos sin cabeza que entrar al infierno con cabeza, vive Jesús. Porque yo sé que a veces las monedas son más bonitas, vive Jesús, aleluya, pero el fuego consumidor, que es lo que le toca a aquellos que son y no se arrepienten, vive Jesús, aleluya. Tanto como Judas como Pedro, vive Jesús. Pero no seas Pedro que tenga que llegar el momento que después te tenga que arrepentir, vive Jesús, aleluya. Y quizás no tenga la misma suerte que tuvo Pedro, que quizás no te llegue el momento que la muerte te puede alcanzar antes de que pida perdón por haber negado al Maestro, vive Jesús. Porque en estos tiempos, si negamos al Maestro, no hay tiempo, vive Jesús, para retroceder atrás, porque el reloj del Señor está en el último minuto, vive Jesús.
Y tenemos que estar preparados, vive Jesús, aleluya, para afrontar las consecuencias de nuestra desobediencia, vive Jesús. En estos tiempos Dios está llamando, vive Jesús, aleluya, al arrepentimiento, a enderezar las sendas, vive Jesús. Esas sendas que andan por otros caminos mirando cosas que no son de agrado al Señor, porque a veces preferimos, vive Jesús, aleluya, tener un buen carro, una buena casa, que es ayudar a los necesitados, vive Jesús, que ir por las casas, vive Jesús, aleluya. Y le doy gracias al Señor, porque el Señor me ha dado una oportunidad, porque yo he sido bastante desobediente, vive Jesús, aunque no he sido como Pedro ni como Judas, pero sí he hecho otras desobediencias. Pero el Señor me llamó en este último tiempo y me dice, es el último tiempo, porque queda poco tiempo, vive Jesús, aleluya. Él no me dijo qué tiempo quedaba, pero para mí yo sé que queda poco tiempo porque tengo 73 años, vive Jesús, y he estado muchos años en los caminos del Señor, vive Jesús, aleluya. Y a veces, aunque he estado fuera, pero el Señor siempre, nunca ha dejado de hablarme, aunque he sido infiel, pero el Señor siempre se ha mantenido fiel, vive Jesús. Y seguiré dando testimonios de la grandeza de Dios y de las cosas y las muchas cosas que el Señor me ha perdonado y las muchas cosas que el Señor me ha dado para traerle en estos últimos tiempos. Dios te bendiga en esta tarde. Le voy a dar la gracia al Señor por el amor y la misericordia, vive Jesús, que Él tuvo con Pedro y ha tenido con cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por la misericordia que tú has tenido, Señor. Vive Jesús, aleluya. Desde todas estas personas, Señor, del Viejo Testamento que te fallaron, Señor, pero que tú los volviste, los alzaste, los levantaste y los pusiste en su sitio. También, Señor, a Pedro que lo pusiste en su sitio, Señor. Y hoy está escrito, Señor, en el libro que dice la Biblia y también en el libro de la vida, Señor. A un Judas que no se arrepintió, Señor, y sabemos dónde está. Donde dice la palabra de aquellos que se quitan la vida, vive Jesús. Donde es que le toca, vive Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso, eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Dios te bendiga, pueblo, amigo y todo aquel que me escucha. Dios te bendiga. Amén y amén.